gracias por seguir en sintonía con nosotros. En este diálogo urgente recibimos a Manuel Núñez, historiador, fue candidato por la circunscripción número 1 a la Diputación por su partido, a la Fuerza Nacional Progresista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, Manuel. Gracias. Historia y política son temas que queremos tratar con usted en la mañana de hoy. ¿Cómo no? Pero estamos muy recientes de celebrar los 55 años del ajusticiamiento de Trujillo, una acción que cada año recordamos en República Dominicana. ¿Cómo siente usted como historiador que las generaciones actuales recuerdan este acontecimiento? Yo creo que el régimen de Trujillo tuvo tres etapas. Tuvo una etapa de construcción del Estado. O sea, en ese régimen hubo una etapa en que el Estado se formó, el ejército, el Banco Central, la moneda, la liberación económica del país en 1941. Tuvo una etapa de expansión internacional igualmente, y una etapa final que fue trágica, que es la etapa en que el régimen ya se convierte en un obstáculo para la vida nacional, definitivamente, que son los últimos días del régimen y la etapa de mayor represión de ese periodo histórico. Y yo pienso que la etapa que está en la mente de los dominicanos, esencialmente, es la etapa del Trujillo, del atentado a Betancur en el 60, y del Trujillo que ya en sus años, en sus días finales, se puede decir, cuando ya la conspiración estaba en marcha, realiza la terrible besanía de eliminar a las 3 hermanas Mirabal y a varios de sus opositores de una forma brutal. Esa es la etapa que se recuerda esencialmente y esa es la idea que se tiene del régimen, pero es un régimen muy complejo que merece un estudio mayor y un conocimiento más cabal. Sobre todo hablando de 30 años. Claro, en 30 años pasan muchas cosas, sí, ¿verdad? Claro. En estos días y a propósito de conmemorar esta fecha, pues no sabemos si por coincidencias o jugarretas del destino, un día después prácticamente el único héroe nacional que se recuerda de ese evento pues se nos fue. ¿En qué manera conecta en la mente de las generaciones presentes, las generaciones que estudiaron el evento y que lo vivieron, la pérdida de este héroe nacional un día después y todo lo que se ha comentado a propósito de su partida en los medios de comunicación, las honras, cómo se despidió como todo un héroe, aunque hay otras voces que tienen otra visión también de lo que fue su papel histórico en el caso del general Inver Barrera? Yo creo que el general Inver era un hombre, fue un hombre importante de la vida nacional, que entró en la historia definitivamente porque estaba en el grupo de los 9 conjurados que un 30 de mayo del 61 exterminaron a la dictadura, porque la caída del dictador era un régimen unipersonal y la caída del dictador implicaba igualmente el fin de la dictadura. No se pudo mantener más que algunos meses más, después se entró en otro periodo. Pienso que la visión que se tiene es una visión irregular, dispar, porque una parte de los dominicanos tras la dictadura aspiraron a un modelo de vida diferente, incluso un modelo de vida no democrático, importaron el modelo cubano por pieza o por partes y tenían la visión de instaurar un régimen revolucionario, al igual que Fidel en Cuba, que en el 52, tras el golpe del 52 de Batista, empieza una etapa de lucha contra Batista y en el 59, 7 años después, logra derrocarlo. Pues mucha gente entendió que el régimen de Trujillo debió ser sustituido, reemplazado por un régimen similar al que luego encabezaría Fidel Castro en Cuba, y esos grupos, muchos de los cuales cuentan con historiadores, tuvieron una visión totalmente distinta de la que el general Inver representó, que es una visión de moderación. Fue un hombre que se mantuvo, inmediatamente después fue hecho general por el Consejo de Estado para protegerle la vida. Ustedes saben que tuvo 2 atentados importantísimos, un atentado
en el año 67, creo que fue contra el avión en donde iba su hija y su mujer. Se pensaba que él iba en ese avión a Puerto Rico, y también en ese avión iba un boxeador dominicano, que es muy famoso, Ceja, que tuvo una gran repercusión su muerte. El avión padeció un atentado, y posteriormente también hubo un atentado que encabezó el famoso Campeche, de los hombres de Balaguer, Ojeda, que también salió ileso Inver. O sea, que era un hombre que estuvo en los años que vivió, en los 55 años que vivió después de la muerte de Trujillo, estuvo siempre con el miedo, con el temor de que alguno de los paniaguados de la dictadura pudiera arrancarle la vida en cualquier momento. Antes de entrar al tema político y para ir finalizando con esta parte histórica, usted como historiador, ¿entiende que la historia en la República Dominicana se imparte lo suficiente y de manera correcta? Hay una frase que dice que todo país tiene el error de repetir su propia historia, y muchas personas no se interesan por la historia porque la entienden aburrida, porque no es interesante, más es necesaria. ¿Cómo valora usted el nivel y la calidad con la que se imparte la historia de hechos políticos e históricos como eso en la República Dominicana, en los diferentes espacios de educación formal o no formal? Yo creo que la historia dominicana, su enseñanza en el país, resulta desastrosa. La historia tiene una función política, que es la función de crearle un pasado a los niños. Los niños dominicanos no tienen pasado, nosotros le fabricamos un pasado al crearle una historia, y si le creamos un pasado que esté incordiado con su continuidad histórica como país, si no les explicamos de que la República Dominicana es un equilibrio de la cultura, de las poblaciones, de lo que es, digamos, la frontera dominicana, ese equilibrio en el cual, porque nacimos a la vida libre, como país independiente, como encerrados en un mismo país del cual nos libertamos. Entonces, estamos unidos con Haití porque estamos en una misma isla. Y lo que forma la República Dominicana es el equilibrio de tener una población independiente de las circunstancias del país vecino. Eso es una visión totalmente particular y única de la República Dominicana, porque pocas islas en el mundo están separadas y tienen dos estados como la República Dominicana, y eso es un hecho que debe ser asimilado por los dominicanos, porque cada dominicano estaría obligado por patriotismo a mantener ese equilibrio, que es el equilibrio que forma la República Dominicana. Precisamente esas lagunas históricas, como en algunos escritos y espacios usted ha comentado, ¿hay alguna esperanza fuera de esfuerzos aislados de historiadores como usted, de que la colectividad pueda recibir ese reforzamiento de información, de educación, qué sé yo, ahora con el 4% para la educación? ¿Hay alguna iniciativa que se pueda tomar gubernamental? ¿Qué debe hacerse para impactar y poder salir de esas lagunas históricas que tenemos? Lo que debe hacerse es reconciliarse con el modelo de nación, con el modelo de país que fundaron los héroes de la independencia nacional. El esfuerzo de Juan Pablo Duarte, de los trinitarios, consistió esencialmente en fundar un Estado independiente de la dominación haitiana. El himno lo dice el ideario de Duarte: entre haitianos y dominicanos no es posible la fusión. El himno mismo plantea cuál va a ser el destino de los dominicanos en caso de que caer nuevamente bajo esa influencia. Más quisqueya la indómita y brava, siempre altiva su frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas el libre sabrá. Esas palabras no deben ser mera liturgia, mero catecismo que se repite sin ningún tipo de compromiso. Yo pienso que debe haber un compromiso de los dominicanos con el modelo de país que fundaron nuestros libertadores, y a partir de ahí, pues evidentemente, eso se deduce toda una política de difusión, de divulgación histórica, que le dé a las nuevas generaciones las herramientas mentales para mantener ese legado histórico.
Y a propósito del tema haitiano, y ahora que usted lo menciona, conocemos de su posición respecto a nuestra condición de compartir precisamente la isla. Ahora que estamos viendo agudizada la crisis haitiana, donde Estados Unidos se ha pronunciado esta semana exigiendo que culmine el proceso electoral, que entendemos que quizás es celebrar nuevas elecciones desde cero. ¿Cómo vemos el panorama respecto a nuestras relaciones con el vecino país y cómo su situación nos impacta a nosotros de manera directa, porque se sigue prolongando esta condición de no saber con quién sentarnos a negociar y con quién pues establecer relaciones serias respecto a los distintos temas que compartimos? Lo primero es darse cuenta de que Haití es un estado fallido. ¿Qué es Haití? Saber qué es Haití. Haití es la nación más pobre del continente, es un país sin territorio útil, tiene apenas un 1% de tierra boscosa, y se está deforestando a un ritmo de un 4% anual, está deforestando además nuestras propias montañas para mantenerse, porque Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año. Eso impacta negativamente en la superficie dominicana, porque hay toda una serie de bandas que se alimentan del bosque dominicano, y el bosque dominicano, la madera dominicana, arde en las cocinas de Puerto Príncipe. Entonces, ante una situación como esa, de que es un país sin territorio, con un 70% de desempleo, el más alto del continente y uno de los más altos del mundo, con el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, la malaria, el cólera, la hepatitis, el liderazgo del SIDA, el liderazgo de la filariosis, sin base para contrarrestar su desastre sanitario, todo eso constituye un riesgo, porque además es un país que no tiene un polo de autoridad, que está intervenido desde hace unos 15 años por fuerzas internacionales, y que a los dominicanos pues les preocupa con razón de que esa situación impacte negativamente, ya está impactando negativamente en la vida nacional, porque se ha desnacionalizado la mano de obra de la agricultura, de la construcción, de la bonería. Hay toda una campaña internacional emprendida por los mismos haitianos, ya sin esperanzas, con el objetivo de responsabilizar, de traspasar a la República Dominicana sus ingentes problemas y de llevarnos al mismo descalabro en que ellos viven. Pues evidentemente todo eso debe plantear una política, primero, de que Haití no es una responsabilidad interna de la República Dominicana, es otro país, no tenemos ninguna obligación con los haitianos, y segundo, de sobrevivir ante su descalabro y su desmantelamiento como nación. Entonces nosotros planteamos, por eso durante la etapa de esta campaña, planteamos que era necesario construir un muro fronterizo, por varias razones. La primera razón era protegernos de una frontera insegura, una frontera por la cual pasan personas ilegales, niños, parturientas, armas, contrabando, drogas, es decir, todas unas circunstancias que implican inseguridad. Pero también una frontera mediante la cual se trasiega hacia Haití el desmonte del bosque dominicano, y que no va a parar porque Haití no va a cambiar sus hábitos de consumo de madera en poco tiempo. Nosotros nos costó muchísimo, nos costó toda una generación. Cuando Balaguer en el año 66 de su primer gobierno prohíbe el corte de madera, cierra los aserraderos, entrega estufas a la población, los dominicanos estaban deforestando al mismo nivel que los haitianos. Es decir, en ese momento quedaba un 11% del bosque dominicano y ahora tenemos un 39%, tenemos 32 presas, o sea, una política de agua, una política de bosque, y eso lo hemos logrado debidamente porque hubo un estadista que pensó que era necesario para salvar a la República Dominicana tomar esas medidas básicas de sustento del territorio. Bueno, Manuel, vamos a conectar con Luis Miñoso, que está del otro lado del estudio y tiene una pregunta para usted. La bienvenida al historiador Manuel Núñez. Manuel, ya voy a bajar a la política local. Usted formó parte de una boleta de la Fuerza Nacional Progresista. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted no cree que es un tremendismo de la Fuerza Nacional Progresista y de algunos sectores querer comparar lo que ha pasado con las elecciones el 15 de mayo
y hacer un símil con un régimen parecido a esos que la democracia no imperaba? Yo creo que ante las situaciones que ha habido, hay dos calificaciones. Hay gente que habla de pataleo y otros hablan de rectificación por parte de lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Yo no pienso que sea un mero pataleo. El pataleo es una forma descortés del perdedor cuando pierde las elecciones. Pero cuando se trata de cosas que están documentadas, por ejemplo, se estableció claramente de que únicamente se ha contado el 28% de los votos de manera manual, cuando la ley dice que debe ser el 100%. Se estableció que en los votos de la zona sur del país hay 400.000 votos adicionales a la boleta congresual que prácticamente en algunos casos duplican la votación, como es en el caso de Félix Bautista, que hubo que apearle, a pesar de que ganó en San Juan, apearle una cantidad de votos considerable de más de 165.000 votos. Se estableció igualmente que el conteo manual y el conteo electrónico no coincidían. O sea que hay pruebas contundentes. La Junta, el Tribunal Supremo Electoral ayer ordenó un segundo conteo manual en Santo Domingo Oeste. Hay serias discrepancias porque Manuel Jiménez, el candidato a alcalde por Santo Domingo Este, no acepta los resultados y se denunció igualmente, no ha sido desmentido por la senadora, de que en la casa de la senadora Cristina Lizardo había 434 valijas de votos. O sea, todo ese tipo de cosas que son litigiosas, empañan cualquier resultado electoral, y lo que se está pidiendo es que se esclarezca. Yo pienso que es un reclamo normal en una democracia. Ahora, en una dictadura no se puede reclamar nada. Si aquellos que supuestamente perdieron las elecciones no tienen derecho ni siquiera al aire que respiran, pues evidentemente me parece a mí que eso sería muy cuesta arriba y que no encaja con un ideal democrático. Históricamente, este tipo de escenario lo estamos teniendo todas las elecciones. ¿Entiende usted que por qué razón todos los años, o bueno, no todos los años, cada vez que tenemos elecciones, hay este tipo de inconformidades, este tipo de reclamos, este tipo de escenarios que saturan aún más a la sociedad? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesitamos? Y aquí ¿Por qué no avanzamos ahí? cuestionando todos como sociedad, no solamente a las autoridades, o los partidos políticos, o los candidatos, o nosotros, el ciudadano de a pie. ¿Qué es lo que pasa históricamente? Yo no creo que sea en todas las elecciones. En las elecciones pasadas no hubo tal documentación sobre lo que ocurrió en la elección. En esta elección hemos visto que las redes sociales han superado grandemente a la prensa dominicana. La prensa ha entrado a una etapa de servidumbre, mientras que vimos en redes sociales a personas comprando votos, a un exministro de Agricultura ante una montaña de dinero comprando votos, vimos las actas, vimos unas boletas nuevecitas que estaban marcadas con la fotografía del candidato presidencial y que fueron mostradas también por las redes de Twitter. O sea que evidentemente el hecho nuevo de todo esto es que el pueblo, que es incrédulo, cuando la prensa se vuelve servil, el pueblo se vuelve incrédulo y busca otro tipo de información, otro tipo de, o sea, otra manera de documentarse. Y lo que ha ocurrido es que esas fórmulas de documentación, como ocurren en las dictaduras, cuando sea una dictadura no transmite la información. La gente oye las emisoras de onda corta, las emisoras extranjeras, y se documenta por ellas, y no se documenta por las vías oficiales. Pues ahora mismo la gente, tras esta avalancha de propaganda que representó el propio Estado, que fue más del 70% de toda la propaganda electoral, pues la gente comenzó a dudar, lo que es natural. Digo, esto huele a chamusquina, vamos a ver qué ocurre, y han comenzado a informarse y a creer más en las redes sociales, en la información que gira a través de ellas, que en la información de los medios y en esos discursos de apaciguamiento, esos editoriales, que ya los poderes fácticos, que no quieren ningún tipo de problema,
le han dicho al país, es decir, a saber, la iglesia, los empresarios, los grupos económicos, que han comenzado a tratar de acallar todas estas protestas. Y quizás ver unas elecciones después de 20 años en conjunto, quizás también esto, a diferencia de las pasadas que fueron solo presidenciales, ha complicado más la logística del cómo se hace. Quizás esto pudiera ser un elemento también de todo lo traumático que ha sido el proceso. Bueno, lo traumático era una elección de 4.000 candidatos, ¿no? Es decir, evidentemente, la elección presidencial yo creo que no plantea, puede haber pues quejas normales, ¿verdad?, en las presidenciales sobre los conteos, sobre el procedimiento, pero la presidencial yo pienso que no plantea duda. Por eso yo digo que esta, entre comillas, crisis, no creo que es una crisis, no es una crisis de gobernabilidad, porque el presidente sabemos quién es el presidente Medina, que ha sido ratificado en las elecciones. Con un amplio margen. Con un margen que, aunque haya revisión, no creo que vaya a variar sustancialmente, porque es un margen muy grande. Y un poco, usted como ex candidato a diputado por esta organización, la Fuerza Nacional Progresista, y viéndolo a futuro, ¿cuál es la agenda de esta organización política como espacio que continúa en el escenario político del país? Mire, yo fui candidato por el pueblo soberano. O sea, normalmente yo no soy político de profesión, ni me dedicaba a la política. Yo soy historiador y profesor universitario. La agenda no la defino yo, en tanto que he sido un... No digo que no la conozca, pues no la defino yo, en tanto que no soy vocero oficial del partido, ni tengo ningún tipo de ocupaciones de ese orden. O sea, yo entré, como entraron muchos dominicanos, porque la Fuerza Nacional Progresista abrió el abanico a muchos dominicanos que no estaban en política, que estaban fuera de la actividad política, de los grupos nacionalistas, como candidatos, y yo creo que fueron más del 80%, y entre esos dominicanos entré yo. Precisamente, Manuel, a nosotros nos ha llamado la atención aquí en la mesa estudiar los resultados de las votaciones en general. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista, nosotros teníamos expectativas, como otro de los partidos también minoritarios, por decirlo de alguna manera, del sistema, que tuviesen una mejor votación. ¿A qué entiende usted que obedece la baja votación que tuvieron tanto la Fuerza Nacional Progresista como la mayoría de los otros partidos que llevaban candidaturas independientes a nivel presidencial? ¿Qué pasa que no se logra conquistar el voto de la gente? ¿Qué le hace falta al discurso de los partidos emergentes o de los partidos minoritarios para que impacten la conciencia del electorado y puedan realmente convertirse en una opción de cambio? Yo creo que la votación que obtuvo la Fuerza Nacional Progresista no es la votación real. Como mucha de la gente que participó en estas elecciones, pensamos que hubo manejos de tipo electrónico. Fíjense que las elecciones comenzaron con un boletín preliminar. El boletín preliminar, que luego el magistrado Olivares denunció que correspondía a los dominicanos que vivían en España, porque fue en España donde se votó primero que en Santo Domingo, porque por la diferencia horaria. Tenemos una diferencia horaria de 6 horas, ¿no? Y las primeras ánforas que llegaron, llegaron de España y fueron examinadas y ya llegaron los conteos, y en esas urnas llegadas de España ya se establecía el conteo que ha sido el conteo final: 61% para el presidente Medina y 35% para el señor Abinader. O sea, estamos hablando, no se había contado un voto de la República Dominicana y se tenía ya el conteo final. Yo pienso que en ese conteo, en ese tipo de boletín, ¿no?, ya estaban medidas las elecciones. En ese boletín los partidos minoritarios estaban prácticamente ausentes. La Fuerza Nacional Progresista, que era un partido que se sospechaba que podía ser una especie de recipiendario de válvula de escape de los grupos leonelistas que estaban disgustados, acaso con razón o sin ella, ¿no?,
por ¿Pero lo y que qué es su líder. pasó entonces que los votos no se contaron ahí? Bueno, no digo yo que no se contaron. A lo mejor se sufragaron y se suprimieron. O sea, es decir, que hubo una cantidad de métodos. Hay una cantidad de boletas Pero no me anuladas. queda claro, Manuel, ¿reconocemos o no el triunfo abrumador de un 60% más de Danilo Medina? Entonces, eso no me queda claro en lo que usted me está diciendo. ¿Se sospecha de un fraude colosal y que no se contaron los votos de la Fuerza Nacional Progresista, o realmente la voluntad de la gente se manejó hacia y se polarizó totalmente entre Luis Abinader y Danilo Medina? No lo entiendo. ¿Cuál es su postura? No, la postura es, hemos dicho, yo lo he dicho anteriormente, es decir, yo soy profesor y como profesor yo tengo una visión quizás un poco menos radical. Yo digo, yo tengo alumnos que pasan con 70. Si ese alumno se pone 90, pasó e hizo fraude. Yo pienso que ambas cosas pueden ocurrir. Yo no estoy, digamos, excluyendo una cosa de la otra. O sea, es decir, tú puedes pasar y hacer fraude. Y las dos cosas. Estaría- Obtuviste 70, te pusiste 90. Pues bueno, eso es un fraude. Pero pasó. Pero pasaron. ¿Estaría la Fuerza Nacional Progresista, aunque ha dicho que no es vocero oficial, pero usted cree que cambiando las cosas dentro del PLD, si vuelve Leonel Fernández a dirigir esas masas como candidato presidencial, irían en conjunto de nuevo con el PLD? Yo no lo creo, Yo no lo creo porque los pronunciamientos y las razones por las cuales se separaron del PLD son razones de mucho peso, que tienen que ver con la soberanía, con los valores, con políticas, y no creo yo que esas políticas vayan a variar. Sobre todo porque Danilo no va a soltar el PLD. No, porque además también ya se ha conformado un grupo. Lo lógico es que el presidente Medina siga al mando del partido de Liberación Dominicana como presidente o como... O sea, que usted perfila que Danilo pueda pedir la presidencia, o sea, el próximo presidente del partido. Lo puedas, digo, no tiene necesidad de hacerlo porque tiene El control. la mayoría del comité político. O sea, faltaba, bueno, ahora yo supongo que ingresarán a uno nuevo porque se murió Juan de los Santos, que era parte de la gente de él que estaba en ese comité político, y como es un partido que tiene un mando piramidal, ¿no? Es decir, de que arriba se manda hacia abajo, y abajo no hay ninguna democracia, sino que abajo además obedecen. O sea, quien manda habitualmente es el partido. Quien manda el partido es el comité político. Quien manda el comité político es el que tiene mayoría en el partido, que es Danilo Medina. O sea que finalmente quien manda en todo, en el comité político, en el partido, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, que él eligió su congreso, él dijo mi congreso, en el poder judicial y en el poder electoral es Danilo. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación en la mañana de hoy, interesante, un recorrido histórico, político y de relaciones internacionales. Hemos tenido con nuestro invitado de esta mañana, Manuel Núñez, historiador y quien fue candidato a diputado por la Fuerza Nacional Progresista en este diálogo urgente. Conectamos ahora con nuestros auspiciadores y regresamos a la mesa de diálogo con el equipo de Diálogo Urgente.